el presente video vamos a hablar sobre la neurociencia social y cognitiva de Ezequiel Gleiger, la toma de decisiones, la empatía, la cognición moral y el razonamiento moral. Según Ezequiel Gleiger, comentaba que las personas somos seres sociales básicamente y que para interactuar de manera correcta con los demás necesitamos de un cerebro normal. Pero ¿cómo comprendemos que un cerebro es normal? Lo comprendemos al reconocer las alteraciones de este. Tienen que ver principalmente con la toma de decisiones, la empatía, la cognición moral. La toma de decisiones están encargados de esta función, son los lóbulos frontales, ya que estos son los que nos hacen humanos, es decir, permiten inferir sentimientos o creencias de las demás personas. Es decir, que nos permite ser seres emocionales. Para medir la funcionalidad de estos, se los puede hacer a través de una evaluación, al ver cuánto tiempo tarda en responder a un estímulo, al mostrarle, por ejemplo, una foto de una imagen de una madre abrazando a su hijo y preguntarle qué emociones positivas o negativas siente, y negativas también. Existen diferentes formas de medir esta emoción. Sin embargo, no se puede decir que tal prueba evalúa la toma de decisiones, sino son tareas diseñadas a través de las cuales se puede hacer mejores hallazgos de que tengan una utilidad verdadera en la vida diaria. También hablaba de la empatía. Decía que entre más se desarrolle el cerebro, más nos daremos cuenta el ponernos en el lugar de otros y entender que sus sentimientos son distintos a los nuestros. Al poner electrodos en los músculos de los pacientes, ellos se darán cuenta de por lo que están pasando, tristezas, dolor. También decía que tenemos 43 músculos y estos se activan dependiendo del sentimiento. Por ejemplo, hablaba del Schadenfreude, que esta emoción significa ponerse feliz cuando a alguien le va mal. Esta emoción es compleja porque se la considera una emoción con un rol social. Para estudiar el regocijo implican el hacer ver un video al paciente en el que una persona se ría porque al otro se le corta el dedo, por ejemplo, y preguntarle cuánto dolor cree que está sufriendo o cuánta emoción siente al ver este video. Es así como ellos toman una medición de esta empatía. Cognición moral. También hablaba de la cognición moral, que dice que nos permite distinguir lo que está bien o está mal. Un ejemplo es sentirnos culpables al ver que alguien necesita nuestra ayuda y lo podemos hacer y no movemos un dedo. Es decir, hay una pérdida de la moral, y más aún cuando esta persona disfruta del dolor de la otra persona. Es ahí donde puede haber psicopatía. Decía que todo depende de nuestro cerebro y que para reconocer a un psicópata al ver una persona sufriendo, no deberían activar una matriz en su cerebro, a la cual la llaman matriz del dolor. En cambio, si una persona se golpea la cabeza, se activa una red de estructuras que procesan el dolor en el cerebro. Y si la otra persona, al ver esta acción y no tiene reacción, se dice que es psicopatía, ya que se activa la misma red de estructuras que tenemos cuando sentimos esta empatía, que es una respuesta normal. El tipo de procesamiento que evalúa todo esto es el procesamiento moral. También recalcaba que sus investigaciones para poder comprender la naturaleza humana no solo se las puede visualizar desde un único ángulo, sino desde dos sentidos, como es el de la clínica médica. Es decir, que evalúan a los pacientes desde la psiquiatría, la neurología, la neuropsicología, la musicología, también incluso la danzoterapia, en la cual hacen observaciones desde la fluidez del movimiento.
Y el otro punto de vista son los campos académicos. Decía que en él intervienen la filosofía, la neurociencia, teología y otras ciencias más, pues son ramas que no deberían tener límites arbitrarios entre sí, sino al contrario, deberían estudiarse como puentes. Es decir, al hacer estudios sobre la moral, que intervengan filósofos, pues ellos tienen experiencia de aprendizaje sobre las líneas de lo que es la moral, según diferentes clásicos filósofos, desde Aristóteles hasta las tendencias más nuevas. Las corrientes filosóficas explican por qué tenemos una moral, por ejemplo. Asimismo, al estudiar la empatía, tenemos que utilizan expertos en dolor, es decir, por ejemplo, médicos en acupuntura, entre otros expertos. Es decir, que a través de un alfiler y un hisopo se pueden observar las activaciones de un cerebro. Por ejemplo, al pinchar este acupuntor con el alfiler, no va a sentir alguna diferencia al pincharle con el hisopo. Por esto, investigaciones las logran por aporte de estas distintas ramas, que por esto también involucran al docente mucho en el sentido de la educación aplicada en las neurociencias. Al ver este sentido de la empatía en el rol del docente, es decir, un docente que estudie las neurociencias podrá observar y comprender cómo funciona el cerebro y así despertar empatía por sus estudiantes y experimentar al final del año puntajes de los estudiantes con docentes que estudiaron neurociencias versus los que no, y así pues, entre más descubren, más preguntas se plantean. Es así como es un estudio interdisciplinario. Ezequiel hablaba que el desafío más importante es traducir sus hallazgos en cómo usarlos en el aula, ya que cada aula docente y sobre todo el cerebro de cada estudiante es distinto, y no se puede generar una contaminación de las neurociencias en el aula de manera arbitraria. Con ello quiere decir que exista apoyo del docente, manteniendo un diálogo constante. También el hacer énfasis en la toma de decisiones. Entender que es un proceso emocional, es decir, que al modular la emoción, generar hábitos donde haya emociones positivas y así mejorar la toma de decisiones de cada alumno. Porque el docente puede generar ambientes donde haya emociones negativas o positivas, o donde hayan ambas emociones. Por ejemplo, en donde se genera un ambiente permanentemente amenazante por miedo a la reprobación, afecta en las emociones. En cambio, un ambiente seguro, que no exista el miedo a la reprobación o el miedo a equivocarse, tiene un impacto en la toma de decisiones porque genera emociones positivas. También el generar trabajos en grupo y sobre todo que tenga una diversidad, al poder incluir videos o poder hacer interacción con estudiantes, por ejemplo, de otros países, con otros idiomas, otras culturas, o incluso dentro del mismo país, poder hacer este tipo de interacción genera empatía, ya que dice que hay estudios que las personas que han desarrollado esta empatía tienen mayores promedios, pues este tipo de procesamientos apelan a las redes neuronales de la empatía. Por ejemplo, un estudiante que antes discriminaba ciertas actitudes de otras personas, hoy en día dice no, debe hacerlo por algún motivo. Sin embargo, para el maestro, el docente, es muy difícil encontrar respuestas, ya que también se debería generar hipótesis. Por ejemplo, al darse cuenta que cuando se actuó o implicó algún método, tal alumno tuvo esta reacción o llevarla al laboratorio y evaluarlo con algunas medidas controladas.
que en la ciencia es necesaria, si no, no se sabría de dónde viene el efecto. Y el llevarlo al aula y después al laboratorio, ese diálogo constante es lo que permitirá trasladar verdaderamente lo que se sabe de neurociencias a la educación. También le preguntaban a Ezequiel Kleinger recomendaciones para los profesionales en el campo de educación. Pues él contestaba, si pudiera recomendar algo, sería el no dejarse asustar por las ciencias. Pues decía que los datos científicos muchas veces son mal interpretados por la prensa. Hallazgos que parecieran que van a revolucionar el mundo de la educación, pero sin embargo hoy en día la educación sigue siendo igual. Y la diferencia de la educación va a estar cuando los docentes sientan que la ciencia tiene mucho que ver con su experiencia docente, con lo que se vaya a exponer en el aula. Ezequiel daba la recomendación de que el docente debe implicar un ambiente favorable para que el alumno tenga un aprendizaje significativo por la forma en que funcionan las redes neuronales, ya que en cuanto mayor sea la reacción emocional, mejor es el refuerzo de los nuevos conceptos. Los docentes que usaban el humor en sus aulas son profesores que producen mejores resultados a fin de año a través de evaluaciones cualitativas o de trabajos prácticos que pueden ir viendo cómo cambian los puntajes de las evaluaciones a medida que cambian las intervenciones en el aula. Hablaba que, por ejemplo, se podría aplicar 2 metodologías distintas en cada aula. Por ejemplo, en la primera aula, enseñar a través de un video sobre un mismo tema y en el otro con un libro leído acerca de este mismo tema. Y al final, ver resultados según los puntajes de una evaluación referido al tema y así descubrir cuál de estas técnicas está siendo más efectiva. También recomendaba que los docentes pueden ser científicos en el aula. De esta manera sus aportaciones podrían servir para las investigaciones de cómo orientar al estudiante. Y el descubrir pequeños cambios es muy importante.